Quiero pedirles un favor. No queremos que haya interrupciones, dado que al exponer la palabra de Dios es algo verdaderamente importante. Y quiero pedirles a todos que por favor pongan su celular en modo silencioso. No quiero que lo distraigan, quiero dar tiempo ahorita que pongan su celular en modo silencioso, porque la palabra de Dios va a hablar y Dios tiene un mensaje para usted. Y lo más seguro es que no sea por medio del celular, sino va a ser por medio de la palabra de Dios. Yo quiero pedirle eso, no quiero ser irrespetuoso, pero sí quisiera que no hubiera interrupciones. Les digo, dado que vamos a tratar un asunto muy importante en la palabra de Dios. Entonces, ya si usted ya lo hizo, le agradezco mucho eso, esa atención que tenga. Y decía también, hermanos, que es importante, hermanos y visitantes, es importante porque es un asunto de vida o muerte. El escuchar la palabra de Dios y la respuesta que usted tenga a este libro le dará a usted la vida o la muerte, según como usted responda. Estamos estudiando un libro de la Biblia que se llama Efesios. Es una carta que nos habla principalmente de la conducta de aquellos que creemos, de aquellos que hemos hecho una decisión por Cristo. Y estamos ahorita a la altura de una serie de recomendaciones que el apóstol Pablo hace a las iglesias de hace 2000 años. Pero sabe usted que lo maravilloso de este libro es que tiene aplicación hoy en día. Por lo tanto, es aplicable a nosotros. Y ya más específicamente, al inicio de este libro, que consta de 6 capítulos, en los primeros 3 nos habla de todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Bendiciones espirituales. Mucha gente dice que Dios te bendiga, pero se está refiriendo o a su salud o se está refiriendo casi siempre a bendiciones materiales. Que Dios te provea de todo lo necesario, que Dios te dé trabajo, que Dios te permita comprar una casa, que Dios te permita tener 1 o 2 autos. Pero las bendiciones de las que habla este libro son bendiciones espirituales. Usted no las puede fotografiar, usted no las puede poner en blanco y negro y decir estas son así. Pero sin embargo, son muchas. Al inicio del libro, en el capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol que escribe, dice que Dios nos ha bendecido con muchas bendiciones espirituales en los lugares celestes con Cristo. No aquí, no son bendiciones de autos, ni de casas, ni de salud. Son bendiciones que solamente están y las podremos recibir completamente el día que Dios te llame a cuentas. Y la verdad
Estoy un poco frustrado porque yo esperaba una respuesta diferente cuando usted conociera las bendiciones que tenemos en Cristo. Yo esperaba que al saber que no va a ir usted al infierno si recibe a Cristo, si tiene a Cristo en su corazón, ¿cómo estaría usted de agradecido con una persona que al atravesar usted un río o al ir a una alberca y usted se estuviera ahogando y una persona la salva y la lleva a la orilla y la saca de ese peligro? ¿Cómo estaría usted agradecido con esa persona que arriesgó su vida para salvarlo a usted? Porque si no lo sabe, una persona que está en peligro de ahogarse, en ese momento no mide consecuencias y lo más seguro es que el que va a rescatarla se muera, por lo ahogue, por la desesperación que tiene. ¿Cómo estaría de agradecido usted con esa persona? Yo pienso que mucho. Mucho. Es más, lo haría público, a lo mejor con toda su familia, y les diría, miren, este hombre arriesgó su vida por mí. Si no fuera por él, yo no estaría aquí. Y la verdad es que en nuestras pláticas o en nuestras acciones de gracias, en nuestras charlas, no le damos gracias a Dios. Porque Él, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, por mí. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué vino a morir? Porque somos pecadores. Eso dice la palabra de Dios. Y necesitamos que alguien pague por tus pecados y por los míos. Porque de otra manera, cuando Dios te llame, te quite la vida, porque Él da vida y quita vida. Y cuando te la quite, si no tienes a Cristo en tu corazón, vas a ir a dar al infierno. Esa es una mala noticia. Por eso les decía que es importante, porque es un asunto de vida o muerte, el saber que tienes a Cristo en tu corazón. La porción que nos ocupa hoy del estudio, ¿o lo quieres subir tantito? Vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que no es muy, ¿cómo podríamos llamarle? No muy popular, sino no es muy mencionada. Pero sin embargo es una persona que realiza una labor en cada uno de los creyentes en Cristo. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo no está en usted. Porque es una especie de sello, de propiedad, que dice, el individuo que recibe a Cristo como su Salvador personal está sellado y es de mi propiedad, dice Dios. Yo soy su Padre y Él es mi Hijo. Pero sin embargo no es algo muy común, no es algo que se enseñe seguido en las iglesias. Por eso es importante. Porque las bendiciones que tenemos espirituales, las tenemos por medio de Jesucristo. Y uno de esos beneficios es el Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo otra vez, dijo, no los dejaré huérfanos,
Y no salgan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo y los llene. Un ejemplo de ello puede ser muy palpable. Joel. Seguramente Joel hizo una decisión por Cristo. ¿Tú te acuerdas el momento en que él hizo una decisión por Cristo? Y si Joel lo hizo en verdad, honestamente y con sinceridad de recibir a Cristo en su corazón, él tiene el Espíritu Santo. Y sabes que el trabajo que hizo, no sé desde cuándo, pero el Espíritu Santo estuvo trabajando en él, seguramente para hablarle a su padre y decirle que quería venir con su familia a dar gracias a Dios por sus 30 años de vida. ¿Sí o no es cierto? Estuvo trabajando en ti. Y trabaja en cada uno de nosotros, nomás que a veces somos desobedientes y rebeldes y no le hacemos caso. Pero Él está ahí. Yo lo he sentido. Me ha guiado en hacer algunas cosas. Me da sabiduría para exponer la palabra de Dios. Me redarguye y me dice, da gracias por todo. Esa es una evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros. Le invito a ir a Efesios, a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 18. Versículo 18 del capítulo 5 de Efesios. El apóstol Pablo dice, y escribe una carta a una iglesia real, a una iglesia históricamente real, y que hay ruinas de esa iglesia aún en la ciudad de Éfeso, a pesar de que está desierta, a pesar de que hay puras ruinas solamente. Y este apóstol de Jesucristo escribe a los efesios y les dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sé que llenos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona, el Espíritu no se apropia de la persona, sino que es un caballero. Y les decía, seguramente puso en Joel y le estuvo hablando, porque el Espíritu habla. Y le estuvo hablando y le dijo, dale ese gozo a tu padre y a tu madre. Qué importante es hacer ese tipo de bien. No pensar en festejar, en borracheras y disolución, como dice el apóstol Pablo, sino antes bien hacerle caso al Espíritu. La llenura del Espíritu Santo, como dice aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Déjese controlar por el Espíritu. No sea rebelde. Todos somos rebeldes. Y sabes una cosa, la llenura del Espíritu Santo no es como el alcohol o las drogas. El alcohol, yo bebí muchos años alcohol. Y no lo bebí porque estaba sabroso, no, sino por el control, por los efectos. Nunca, le puedo decir, y le soy sincero, nunca pude decir al beber una copa de
de un licor, a veces acompañado o a veces mezclado, pero nunca me supo rico. Yo no sé cómo tratan de seguir engañando a la gente, poniéndoles que es algo sabroso. Y el alcohol, cuando entra al organismo, empieza a trabajar en el cerebro, de tal manera que el alcohol te controla. Y saca lo más vil de ti. No es como el Espíritu Santo, es lo contrario. El Espíritu Santo te redarguye, te exhorta a lo bueno, a lo amable, a lo provechoso, a asistir a la iglesia, a darle gracias a Dios. A eso te exhorta, a ser agradecido con tus padres. A eso te exhorta el Espíritu. Sin embargo, el alcohol, tú puedes ver que te induce al baile, te induce a la poca ropa, te induce a la maledicencia, te induce a la inmoralidad, te induce a muchas cosas, te controla para que tú hagas eso. ¿Por qué? Porque en tu juicio no lo harías. En tu juicio no contarías chistes soeces, chistes groseros, chistes inmorales. Sin embargo, bajo los influjos del alcohol, sí lo harías. O lo haces como yo lo hice. De lo cual me arrepiento. Por eso te decía, hermano, yo no tuve ese tipo de contentamiento antes de conocer a Cristo. Y lo que hice, la noche se dejan pedir hasta 300 pesos. Beba alcohol, Johnny Walker, o tequila, Don Julio, todas esas cuestiones, puros engaños. Digo, yo lo viví en carne propia. Le hablo porque yo lo experimenté. Y no quiero que usted sea engañado o engañada. Pero usted debe darse cuenta de que esa llenura del Espíritu Santo es algo sobrenatural. Compárelo usted con los efectos del alcohol o de una droga. ¿No pasan imágenes de Estados Unidos de la gente tirada en la calle, semidesnuda, hasta desnudos están? ¿Harían eso en su juicio? No, claro que no. Y nosotros los cristianos hacemos cosas sobrenaturales, como prepararnos para compartir con los que vienen a este estudio de la palabra de Dios y ser de beneficio. El Espíritu Santo te redarguye cuando no vienes, porque haces falta en el cuerpo. A ver, intente usted venir a la iglesia o ir a cualquier lado sin una pierna. Inténtelo. Amárresela y vaya con una sola para que no se la vaya a cortar. ¿Podrá? Porque somos parte del cuerpo. Piense, el día que usted planee no venir, hágale caso al Espíritu Santo. Él le va a redarguir y le va a decir, haces falta en el cuerpo. No dejes de asistir. Porque algo importante tiene la palabra de Dios que compartir con nosotros.
Cuestión de prioridades. ¿Cuántos y cuántos comerciantes que se dicen cristianos trabajan los domingos y dicen, es que no puedo asistir porque trabajo? Qué triste es ver eso. Y dice en otra porción de la palabra de Dios, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. El Espíritu Santo se entristece cuando tú dices mentiras. El Espíritu Santo se entristece cuando eres rebelde, cuando no obedeces a lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que preparan desde un día antes, cristianos que preparan desde un día antes, inclusive su ropa. No la andan planchando el mismo día y se pelean con las otras partes de la familia porque quieren planchar al mismo tiempo. O compren 2 planchas y 2 burros para que planchen. Pero se preparan desde antes, preparan la fruta que van a comer en la mañana, porque están pensando en que es importante escuchar al Espíritu Santo. Y nos haces falta aquí. A ver, dígale usted otra vez quiero usar esa ilustración. No, del izquierdo, porque el derecho es más importante. El dedo chiquito del pie, córteselo. ¿Para qué sirve? Córteselo. A cabo nomás le va a doler el puro dedo, ¿verdad? Cuando usted se lo corte. ¿Sí nomás? No, le duele todo el cuerpo. Cuando usted se da un martillazo, le duele todo el cuerpo. Cuando usted se machuca. La iglesia es un cuerpo. Usted es parte de ese cuerpo. Y parte importante. Vamos a ver, hoy comenzamos una etapa diferente dentro del estudio de Efesios. ¿Por qué? Porque Dios es tan bueno que nos da todo lo que necesitamos para ayudarnos unos a otros en la iglesia. Nos ha dado su Espíritu, pero nosotros tenemos que pedirle que nos llene, que nos controle, para que seamos de utilidad aquí en la iglesia. Necesitamos ser controlados sobrenaturalmente. Tenga presente eso. No, que yo voy a la iglesia el día que me nazca, el día que no me nace no voy. ¿Sabes qué? Nunca te va a nacer. Porque tu cuerpo y tu yo se opone a lo que dice la palabra de Dios. Leímos en la lectura bíblica, leímos en Romanos 8, que tu carne y mi carne se opone al Espíritu. Otra vez ese cuate. Nos va a regañar ahora. Yo no regaño. Quéjese con Dios. Aquí lo dice. Quéjese con Él. Hermanos, hay evidencias de ese gozo, de esa llenura. Y el cristiano debe mostrarlo. Mire lo que dice, versículo 19, Efesios 5, 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones.
¿Quiere usted ver una persona que no está llena del Espíritu Santo y que está aquí? Cuando cantemos, observe, sea observador y fíjese quién no canta. Esa persona no está llena del Espíritu Santo. Una persona que está llena del Espíritu Santo da gracias y canta con gozo, porque está agradecido con ese que le salvó. Qué ingratos somos. Qué ingratos somos cuando no cantamos. O cuando cantamos así: Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar. Qué gozoso, ¿verdad? No. Mi gozo es cantar su loor. Mi gozo es darle gracias. No hay peor individuo que un ingrato. No cabe en ningún lugar, menos en el cielo. Debemos entonces hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Debemos saber qué es lo que estamos cantando. No podemos cantar lo que se nos pega la gana. Debemos cantar para alabar a aquel que nos salvó, aquel que fue a la cruz y murió por ti, aunque no lo hayas recibido todavía. Aunque no tengas esa necesidad de recibirlo, porque Dios te ha permitido estar sano, completo, tener hijos, tener una familia. Pero Dios es bueno, porque por la buena quiere que tú lo aceptes. Y quiere que tú vengas y le digas: gracias, Señor, porque moriste en la cruz por mí. Y acepto, yo te acepto en mi corazón. Eso es lo que quiere. Que quites esa cortina de autosuficiencia, de independencia. Yo así estoy bien. ¿Sí? Espérate a que te veas en una cama en un hospital. A ver si así estás bien. Cuando estés incompleto de tu cuerpo, cuando pierdas uno de tus hijos o pierdas a tu cónyuge, ese día respingamos y decimos: ¿por qué a mí? ¿Quieres que Dios te cuide? Y no me refiero a que Dios te dé riquezas, ni te dé siempre salud, pero te va a cuidar tu alma, que es la que va a ir al infierno si no la aceptas. Hoy es el día. Hoy es el día, Joel, de volver al Señor. De que vuelvas a tener ese gozo. Según me han contado, tú cantabas. ¿Y sabes por qué ya no cantas al Señor? Porque no le haces caso al Espíritu Santo. Lo ignoras. Igual que nosotros, los demás. No nomás tú, todos los demás, cuando no cantamos con gozo. Cuando no le damos gracias. Cuando tenemos en menos la iglesia y termina el sermón y cierras tu Biblia y te vas. Como si fuera contagioso estar aquí. Preguntarle a los hermanos cómo han estado. Toma la iniciativa. Hermanos, debe haber variedad en la alabanza y en la oración. Debe haber cantos e himnos
bíblicos, basados en la Biblia. No nada más porque se oye bonito, que porque un tal Adrián Romero canta bonito, ¡ay, me gusta! Vamos a cantarlo en la iglesia. No se prestan ese tipo de canciones. En primer lugar, algunos no tienen métrica. ¿Sabes qué es métrica? No tienen ritmo, no tienen rima, no tienen poesía. ¿Tú crees que la iglesia va a cantar así? Si a duras penas cantan la del moño colorado. Y eso porque es bien pegajosa. Debemos ver qué es lo que cantamos. Que verdaderamente alaben al Señor. Que nuestras pláticas y nuestras charlas sean ya no del América, ni de las Chivas, ni del Cruz Azul, sino sean, ¿qué está haciendo el Señor en tu vida, hermano? ¿Estás creciendo, hermana? ¿Eres más armoniosa en tu matrimonio? ¿Eres más honesto en tu trabajo? ¿Eres más asiduo a la iglesia? Hazte ese tipo de preguntas. Que nuestras pláticas no sean las del fútbol, hermanos. Y un ejemplo porque a mí me pega también. Ya no tanto. ¿Sabe por qué? Porque desde que comenzamos a estudiar esta carta a los Efesios, hace más de 5 meses, para que usted se sorprenda. Más de 5 meses llevamos estudiando esto. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios en algunos sí ha habido cambios. Gracias al Espíritu Santo que trabaja en nosotros. Porque da evidencias de que tenemos gozo. No es alegría embotellada como el mundo lo maneja. No es la alegría del pomo. Es un gozo a pesar de que estoy viejo, achacoso, con varios padecimientos. Pero ¿sabes qué? Tengo gozo con mi Señor. Que nuestras pláticas sean para edificación. Que nuestras vivencias y nuestros testimonios sean para la gloria de Dios. Puedo decir, para darle la gloria a Dios, a mí me caía bien gordo que alguien, cuando voy manejando, se me meta intempestivamente. O que me rebase una moto por el lado izquierdo, por el lado derecho que no veo. Y que a lo mejor en una avenida cerrada así, con un destelloncito que le dé, se va contra un poste y lo matas. Y te lo echan a ti la culpa. Dios me ha librado de eso. Le doy gracias a mi Dios por ello. Que se pasa, que se pase. Dios que lo ayude. Pero antes le pitaba o le gritaba. El Espíritu Santo trabaja en cada uno de nosotros. Para bien. Dice la palabra de Dios ahí mismo en Romanos. Quiero ir ahí, donde leímos. Porque es importante, hermanos, enumerar algunas de las cosas. Dice, porque si vivís conforme a la carne, o sea, si obedecemos a nuestra carne, si obedecemos a nuestra rebeldía,
Dice, si vivís conforme a la carne, moriréis. Va a haber separación para con Dios. Pero si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis plenamente. Ya no como el mundo, sino como un hijo de Dios. Qué importante es la llenura del Espíritu y qué poco se habla de ello en las iglesias. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La Escritura nos dice, no debáis nada a nadie. Y sin embargo nosotros accedemos a los créditos. Con una facilidad que decimos, sacamos un préstamo y nos vamos de vacaciones. Y déjeme decirle que tristemente yo viví eso, lo comprobé. Yo trabajé en muchas fábricas, en algunas de ellas nos prestaban sobre el aguinaldo. Y qué triste es llegar a la temporada en que todo el mundo gastaba y yo me agarraba las bolsas y ya me lo gasté desde antes. ¿Es triste o no? Ya basta. Dice, lo único que debáis es honra a los demás. Eso es lo que debemos nosotros practicar, la honra a los demás. Vamos a entrar, próximamente vamos a entrar a una porción de la palabra de Dios donde nos habla de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Considerarlos honrosos. Qué importante es darle una palmada a un hermano que está triste y decirle, hermano, ¿quieres que ore por ti? O pararse en la congregación y decirle, hermanos, oren por mí. Yo no tengo gozo cuando vengo a la iglesia. Cuando vengo, Esa es nuestra labor. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, eso es nuestra labor. Cuando alguien pide por una necesidad que tiene, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? Esa es la iglesia. Pero muchos se han apartado. Y seguramente extrañan la iglesia. Porque no hay engaño. Porque queremos hablar con la verdad. Queremos informarnos de cómo vas creciendo. Dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Entendimos eso, hermanos de la iglesia? Me gustaría que fuéramos diferentes. Que realmente dejáramos que el Espíritu Santo nos controle. Recuerda, es un control antinatural, sobrenatural. Tu conducta no es como la del mundo. Hay un genuino interés de unos por otros, como en un cuerpo, donde todos miramos por todos.
Gracias a Dios que tenemos 10 dedos en nuestras manos. Y si no las tuviéramos, ¿cómo estaríamos? ¿Con qué te peinarías? Con uno solo de esto, ¿no es cierto? No seamos una iglesia de mancos, de cojos, de sordos, de ciegos, de mudos. Hay personas que ya ni te dicen ni una palabra, solamente te dan la mano. ¿Cómo ha estado, hermano, hermana? Evidencia de gozo. Pasamos ahora al versículo 20. Evidencias de gratitud. Cuando el Espíritu Santo controla nuestras vidas, hay evidencias de gratitud. Hay evidencias de generosidad. Hay evidencias de abundancia. La palabra de Dios también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú no tienes gozo, no vas a hablar gozoso. Si no te gusta venir y vienes por puro compromiso, pues a lo mejor vas a ocupar la última, allá pegado al librero que está allá de aquel lado. Pues no les gusta estar enfrente. Es que dicen que duelen más las pedradas aquí que allá. Pero no es cierto, ¿verdad, Denis? Es igual, duelen igual. Así que no se preocupe, están cerca o están lejos. Evidencias de gratitud. Dice la palabra de Dios, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Déjeme platicarle una anécdota. Cuando yo comencé a ir a una iglesia cristiana, se paraba una persona ya más grande que yo, que todavía vive, su esposa ya no. Se paraba y decía, le quiero dar gracias a Dios porque he estado enfermo y Dios me ha permitido ver lo importante que es la salud. Dios me ha permitido ver qué importante es la iglesia, que me ha hablado por teléfono preguntando por mí. Y yo decía, da gracias porque estuvo enfermo. ¿Está loco? Sí. ¿Por qué? Porque la llenura del Espíritu Santo es locura para los que están afuera. Y tú vienes y te comportas como si estuvieras en el mundo. Aquí. No, hermanos. Dejemos que nos llene el Espíritu Santo. Pidámosle que nos llene para ser generoso, para ser amable, para ser accesible, para estar dispuesto. Dar gracias por lo agradable y por lo bueno. Sí, también eso. Eso dice la palabra de Dios por todo. Gracias a Dios porque nos mantiene con salud. Gracias a Dios porque nos da que comer. Gracias a Dios por el oxígeno que respiramos. Y que muchos le meten humo fumando, dañando sus pulmones. Yo lo hice. Yo fumé por cerca de 20 años. Y mire, gracias a Dios que no me dañó los pulmones. Se me dañaron las rodillas, que es diferente. Pero gracias a Dios puedo estar de pie, aunque tengo prótesis en las rodillas, en las dos. Tengo partes metálicas ahí. Toda mi rodilla es metálica. Pero gracias a Dios que puedo estar de pie. Gracias a Dios que puedo compartir con ustedes.
aunque me frustre, me sienta mal. Les digo, en esta semana estuve analizando. Cuando uno es joven, no analizas. Cuando eres joven, no observas. Pero los años te van enseñando cosas que tú antes pasabas por alto. Y te sientes triste. Porque tus hijos no te visitan. Nada más el día de su cumpleaños. Y todos los demás días, a lo mejor te habla por teléfono. Pero así es. Yo ya no le pongo saldo a mi teléfono, ¿sabes por qué? Porque nadie me habla. Y a algunos les mando algún mensaje, a otros les hablo por medio de WhatsApp, pero ya meterle saldo, no. Por eso yo creo que no contesta al hermano cuando le hablo. Ya está llegando a mi edad. Hermanos, debe haber evidencias de la llenura del Espíritu Santo en lo adverso, en lo doloroso. ¿No sientes bonito que te diga, Cami, voy a orar porque tengas unos buenos exámenes en tu escuela? Porque tengas una buena relación, no seas objeto de bullying, porque ahora eso está en todas las escuelas. Y no nomás en las escuelas, en los trabajos también. Necesitamos orar unos por otros. Hermano, ore por mí, porque me he hecho unos pleitos con mi esposa. Ya no, yo ya no, porque ya mi esposa ya partió al cielo. Ya está con el Señor. Pero todos, en los matrimonios, todos tenemos diferencias. Que nos dé humildad, reconociéndolos como superiores a uno mismo. Dar gracias por lo adverso, por lo doloroso. Y sobre todo, hermanos, aceptando que Dios está en todo. Y me refiero a los que son hijos de Dios. No me estoy refiriendo a aquellos que todavía no reconocen a Cristo. A los que ya tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Que nos ha sellado. Porque déjeme decirle que el Señor Jesús les contó una parábola a mucha gente que escuchaba. Y les dijo, el fin del mundo es parecido a la siega, o sea, a la cosecha. Porque Dios mandará a sus ángeles y los ángeles recogerán a todos aquellos que tienen el sello del Espíritu Santo. Y dejará a aquellos que no lo tienen. Que serán recogidos después, dice, y serán quemados en el infierno. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Te gustaría pasar la eternidad en el infierno? Yo creo que no. Yo quiero que pienses. Dios te está invitando hoy a que lo aceptes en tu corazón. Y digas, soy salvo por la gracia de Dios. No importa lo que estés haciendo ahorita, no importa todos los pecados que tengas. Bueno, yo tenía tantos sin perdonar que me sentía jorobado, que sentía una losa que me pesaba aquí. Literal. Yo sentía una losa, me dolía esta parte de aquí. Y cuando yo le entregué todo al Señor Jesús, le dije, perdóname, Señor, te acepto como mi Salvador. Quiero vivir una vida diferente. Ya no quiero ser igual. No quiero que mis hijos
sean contaminados por todo el mundo, por los engaños. Quiero que crezcan sabiendo rechazar las malas influencias. Hoy es el día. ¿Habrá alguien que diga, yo quiero? Levante su mano. Levante su mano. Diga, yo quiero recibir a Cristo hoy. Si no lo ha hecho. No tenga pena. Muéstrame su mano y dígame, yo quiero recibir a Cristo. Alguien vendrá con usted para aconsejarle. ¿Quiere recibir a Cristo? Levante su mano. Si no es así, pasamos al versículo 21 y una evidencia más. Evidencias en las relaciones personales. Una evidencia muy importante es cuando somos agradecidos. Cuando por todo damos gracias. A quien sea. Si alguien le quiere dar a usted un folleto de casas o en el semáforo, dígale a usted, no gracias. O sí, gracias. Si usted anda buscando una casa. Ser agradecidos por todo. Y someternos unos a otros en el temor de Dios. Este es el inicio del estudio siguiente, pero aquí lo hace de manera general y en la iglesia. Nadie puede decir, es que yo no quiero eso. Al contrario, si eres lleno del Espíritu Santo, vas a decir, qué bien, qué bonitos himnos escogieron el hermano. Gracias, hermano, por ello. Gracias por esto. Reconociendo a los demás como superiores a ti mismo. Qué difícil es eso, ¿eh? Pero recuerda, no es el control natural, es el control sobrenatural. De unos para con otros. Eso es la iglesia. El apóstol Pablo revela ese misterio grande que antes no había. En la evidencia de las relaciones personales, la sujeción a las autoridades. Debemos sujetarnos a las autoridades. Debemos reconocer hoy en día se ha desatado una serie de, ¿cómo podríamos llamarle? De falta de respeto. Ya no hay respeto. Nuestra presidenta simboliza el gobierno de la nación y merece respeto. Un respeto diferente, porque les digo, simboliza a la nación, simboliza al pueblo de México. Sin embargo, podemos ver una serie de insultos y de improperios que publica la gente en vez de que oremos por ella.
porque verdaderamente tiene un problema grave en México. Hay mucha violencia, muchos homicidios, muchas mentiras, mucha corrupción. Somos un pueblo corrupto por naturaleza, aprovechado de los demás. Salga usted nomás a la calle y se va a dar cuenta. Aunque nos han querido vender otra imagen de los pueblos originarios, los aztecas, del pueblo de donde venimos, la mezcla con los españoles, pero más la idiosincrasia de los pueblos originarios. El pueblo azteca era un pueblo aprovechado, guerrero, sanguinario, cruel. Muchos de nosotros nos parecemos a ese pueblo. No debe ser así en el pueblo de Dios. En el pueblo de Dios debemos someternos a las autoridades. Dice la palabra de Dios, y quiero ir ahí. Romanos capítulo 13, por si usted lo quiere buscar. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Eso dice la palabra de Dios. ¿Sabías que la palabra de Dios dice que debemos someternos a las autoridades? Muchos no sabían, ¿verdad? Que debemos respetarlos. Otro pasaje de sujeción está en Hebreos 13. Y aquí es donde me da más tristeza a mí. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, ay, otra vez nos regañó, otra vez nos apedreó. No, es la palabra de Dios la que está hablando, hermanos. Yo solamente soy el instrumento para compartirte lo que la palabra de Dios dice. Para invitarte a que te reconcilies con Dios. Yo soy el instrumento nada más, porque dice aquí, reconcíliese con Dios, arrepiéntase de sus pecados, arrepiéntase de la vida que llevaba antes. Yo me arrepentí de eso, de una vida hueca, por no decirle de otra manera, hueca, sin nada, sin propósito. Habemos muchos cristianos sin propósito, que venimos y nos sentamos y así como llegamos nos vamos. No aceptamos lo que la palabra de Dios dice por medio de sus pastores. Decimos, sean obedientes, seamos obedientes a la palabra de Dios. Hagamos caso de lo que Dios dice, porque es bueno, porque es provechoso para tu vida. La invitación que hice no es para perjudicarte, al contrario, es para beneficio de ti y de tu familia. Pero no todos quieren. No, yo no. Dios está hablando.
Hermanos, no es un trabajo fácil. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. Los pastores debemos exhortar, debemos compartir con alegría, no estando agrios, regañando, porque yo no trato de regañarlos, trato de mostrarles lo que la palabra de Dios dice. Usted es el que decide. Y que no nos quejemos. Hay pastores que se quejan y dicen, yo ya no quiero compartir. Ni hacen caso. No quejándose, porque esto no es provechoso para la iglesia. Hermanos, el sometimiento a las autoridades, a los pastores y a la gente en general es dentro de lo razonable. No vas a obedecer a personas que quieren tu mal. No vas a obedecer a las personas, mejor obedecen otras personas, a los que anuncian los cigarrillos, a los que anuncian el alcohol, a los que anuncian las armas, a los que anuncian el adulterio, la infidelidad, la inmoralidad, y eso sí perjudica. Eso sí perjudica tu salud y perjudica tu relación en la familia. Lo que Dios te pide siempre es razonable. Siempre lo puedes hacer. Pídele al Señor que te llene con su Santo Espíritu. Pídele al Señor que seas útil. Y digas, Señor, quiero ser útil a mis hermanos. Quiero ser de provecho. Que esa sea nuestra oración. Al venir a reunirnos con los demás hermanos. Oremos. Señor, gracias. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por los que escucharon atentamente el mensaje del Evangelio. Y si no hicieron decisión, es responsabilidad de ellos. No quisieron escucharte, pero algún día tu palabra llevará fruto. Y un día se acordarán de que hay solución a sus problemas. La solución es Cristo para su familia. Señor, no les des tranquilidad hasta que ellos reconozcan a tu Hijo Jesucristo como su Salvador personal y se entreguen a Él y busquen ayuda, busquen el crecimiento, aquellos que no tienen al Espíritu Santo todavía. Aquí estamos, Señor, para orientar, para aconsejar, para guiar a lo que dice tu palabra. No a mis consejos, no a lo que yo pienso, sino a tu palabra. Te ruego por ello, te ruego por la iglesia, porque cada día, Señor, seamos mejores hombres y mujeres, llenos del Espíritu Santo y dispuestos para toda buena obra. En tus manos nos ponemos y rogamos por ello en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.